Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la presentación de la 10ª edición del estudio Panorama Internacional que cada año elaboran los especialistas y analistas de Riesgo País de DESCE. Creo que esta publicación es una hoja de ruta imprescindible para conocer qué está pasando en el mundo. En estos 10 años, Panorama ha ido desgranando los cambios que se han ido produciendo en el mundo y analizando su impacto en el orden internacional. Esto nos ha permitido seguir el reposicionamiento de China, el devenir de África, el eterno resurgimiento de Latinoamérica, los problemas y retos que ha tenido que afrontar Europa, consciente de sus capacidades, pero también de sus limitaciones, y, cómo no, los cambios en el gobierno de Estados Unidos con la reciente inauguración del segundo mandato del presidente Trump. El análisis de nuestros expertos nos da las claves de estos acontecimientos, que han sido, si me permitís la analogía, como las placas tectónicas que se van tensionando hasta que se produce la ruptura estruendosa que cambia la configuración del terreno. Si tuviéramos que describir con una palabra el actual contexto político y económico internacional, esa palabra es, sin duda, incertidumbre, con actores y políticas cambiantes y comportamientos, en algunos momentos, poco predecibles. La incertidumbre abarca el ámbito político, económico y empresarial. Países, empresas e instituciones estamos no solo analizando lo que está pasando y cómo afecta a nuestra actividad, sino también cuál es el horizonte para los próximos años y qué podemos hacer para transitarlo con las máximas garantías. Mal gestionada, la incertidumbre puede retrasar la toma de decisiones, postergar, en algunos casos, las inversiones, provocar bruscos vaivenes en los mercados financieros y, en último término, generar una sensación de desconcierto y desesperación. Pero creo, sinceramente, que, a pesar de haber cambiado las reglas, se está conformando un nuevo conjunto de pautas. Lejos de ser totalmente impredecible, el nuevo mundo es terreno que pueden conquistar nuestras empresas. Permítanme que les introduzca los temas que analizan nuestros expertos en este número. Sin ánimo de ser exhaustivos, todos estos factores han contribuido a esta nueva configuración internacional. El primer artículo que firma nuestro director de Deuda Externa y Riesgo País, Ricardo Santamaría, abarca los cambios que hemos visto los últimos 10 años y la ruptura del orden internacional basado en reglas. El fin de un mundo multilateral, en líneas generales librecambista y liderado por los Estados Unidos, ha dado paso a un mundo más bipolar, caracterizado por la rivalidad entre potencias, el auge del unilateralismo, el proteccionismo y proliferación de conflictos, donde la geopolítica ha prevalecido sobre la eficiencia económica. Como dije antes, los paradigmas tienden a tensionarse antes de romperse y la ruptura es repentina. El orden internacional basado en reglas ya se vio cuestionado como mínimo en 3 ocasiones desde los años 90. En primer lugar, la crisis asiática, en la que se pone de manifiesto la importancia del ahorro como factor determinante geopolítico. Los países que creyeron la promesa más idealizada, llamémoslo así, de la globalización, según la cual un país podía acumular déficits exteriores y dejar que el resto del mundo financiara su desarrollo económico, sufrieron duros ajustes de programas del FMI cuando se quedaron sin divisas. Aprendieron a fuego la importancia de disponer de reservas. Mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Esto no es eficiente económicamente, pero rezuma realismo geopolítico. Con la crisis subprime de 2008, los países con ahorro, ahora inversores netos, vieron cómo las mismas instituciones multilaterales les exigieron participar
en pérdidas y reestructuraciones para que los países con déficit, fundamentalmente occidentales, tuviéramos que ajustar menos. Se generó así la percepción en el sur global de que el multilateralismo estaba al servicio de Occidente, con el correspondiente desencanto con las reglas del juego. Y finalmente, la crisis del COVID y la invasión rusa de Ucrania hicieron que muchos países se volvieran conscientes de su vulnerabilidad ante en la provisión de bienes de primera necesidad. La provisión de mascarillas no era cuestión de precios, era cuestión de tenerlas o de no tenerlas. Y no tenerlas, muchos países vieron que les hacía muy vulnerables. Dos elementos adicionales de más largo plazo y de un hervor más lento, digamos, han ido agravando la situación. El ascenso, en primer lugar, o más bien el retorno de China al centro geopolítico internacional y la erosión de valores e instituciones democráticos. En efecto, la rivalidad entre potencias ha exacerbado conflictos existentes y generado nuevos focos de tensión. Los más importantes son, como todos sabemos, la prolongada guerra en Ucrania, la escalada de tensiones en Oriente Medio, con la reciente derivada en la guerra de Irán y la amenaza latente de un conflicto entre China y Taiwán. En paralelo, se observa un deterioro de la democracia a nivel global. Los factores que la socavan son, sin ánimo de ser exhaustivos, el auge de líderes populistas autoritarios elegidos por sufragio, la creciente polarización social, agravada a su vez por redes sociales e inteligencia artificial, y la desigualdad de la renta y el rechazo a las políticas de inclusión. Con su modelo dirigista y su éxito en la mejora del bienestar material, China ofrece una narrativa alternativa a la de los valores e instituciones democráticos. Otra narrativa distinta, que va en paralelo, es la del hombre fuerte que se enfrenta con éxito a poderes fácticos fuera de las instituciones. Y esto ha contribuido a la autocratización de países emergentes, especialmente en África y cada vez más en Latinoamérica. La ruptura de estas placas tectónicas llegó en enero de este año, con la segunda presidencia de Donald Trump, apostando por una política exterior marcadamente unilateral y un estilo diplomático transaccional y proteccionista. Aunque buscan fortalecer la economía estadounidense, estas políticas han provocado incertidumbre en los mercados, manifestada en la volatilidad de las bolsas, la depreciación del dólar y la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento en prácticamente todo el mundo. El caos en torno a los aranceles unilaterales hace que todos perdamos. La inflación sigue preocupando y hacer previsiones económicas es más difícil que nunca. En el artículo que firma Rafael Loring se analiza precisamente la rivalidad que está cambiando la configuración geoestratégica mundial. La crisis financiera alumbró el resurgimiento de China como segunda economía global. Ni siquiera la Unión Soviética llegó a superar el 40% del PIB estadounidense. China ha superado ya el 60% y se especula con la fecha exacta en la que se puede producir el adelantamiento. La rivalidad entre China y Estados Unidos es el eje central de la geopolítica actual, abarcando frentes económicos, tecnológicos, militares y diplomáticos, y generando paralelismos con la Guerra Fría. Su ascenso económico y su diplomacia del lobo guerrero han llevado a una política exterior más asertiva y a veces agresiva. China se ha erigido en hegemón alternativo incluso a las instituciones multilaterales globales. Es ya el principal socio comercial de 140 países. Es el principal consumidor de materias primas de todo el planeta. El principal procesador de tierras raras y de minerales críticos y ostenta en reservas internacionales
más que la capacidad agregada de préstamo de todas las IFIs del mundo. Es uno de los principales acreedores del planeta. La imposición de aranceles y otras restricciones al comercio enfrenta a Estados Unidos a la dificultad de desvincularse de las cadenas de suministro chinas. En el ámbito tecnológico, Estados Unidos busca frenar el avance de su rival con leyes como el CHIPS Act y las restricciones al acceso a microchips de alta gama, pero esto ha impulsado la innovación china, especialmente en ciberseguridad e inteligencia artificial. Con DeepSeek ha demostrado que es capaz de lograr resultados muy similares a los logros estadounidenses a un coste muy inferior. Taiwán sigue siendo el polvorín del Pacífico. Tiene una importancia económica crucial para la industria global de semiconductores, con lo cual es importante para Estados Unidos, pero es un objetivo prioritario, casi existencial, para China. La superioridad militar estadounidense sigue siendo abrumadora, pero mucho menos si enfocamos escenarios más estrechos como el Mar del Sur de China, donde los astilleros chinos han logrado una capacidad de producción verdaderamente monumental. Así pues, la amenaza militar persiste y el riesgo de invasión es muy real. Un escenario de confrontación abierta entre las dos potencias, de Estados Unidos y China, sería verdaderamente catastrófico. Bloomberg estima que el daño económico, solo el daño económico global, sería el doble que el que generó la crisis financiera o la del COVID. Xi Jinping, por otro lado, no subestima la dificultad de someter a un pueblo motivado en su defensa. Observó el error de cálculo de Putin con Ucrania y no quiere caer en la misma complacencia. Además, el hecho de que Estados Unidos esté trasladando su industria de microprocesadores desde Taiwán a Arizona apunta a que, en caso de invasión, el daño económico se podría reducir y no se vería obligado a responder con todo. Dicho esto, la respuesta más probable, que es un bloqueo aéreo y marítimo, tendría también consecuencias devastadoras para la economía mundial. El siguiente artículo, firmado por Lucía Bonet, detalla los 10 retos estructurales pendientes de la Unión Europea, que se enfrenta a este momento, a un momento decisivo para su continuidad. En primer lugar, Europa sufre estancamiento económico, con un PIB y PIB per cápita significativamente inferiores a los de Estados Unidos, lastrados por el envejecimiento, la desaceleración exportadora y la baja inversión. A esto se suma, en segundo lugar, la necesidad de mejorar la productividad, que tiene un crecimiento muy inferior al de Estados Unidos debido a la menor innovación y a la escasa financiación del capital riesgo. Tercero, se ha reconocido ya un exceso de burocracia y regulación. Es necesario revisarla, se está haciendo ya, para seguir impulsando la productividad. Cuarto, sufrimos un déficit de inversión. Según el informe Draghi, para corregirlo se necesitaría aumentarla en unos 750 u 800.000 millones de euros anuales, lo que podría necesitar emisiones conjuntas de deuda. Quinto, falta completar la unión económica y monetaria, que requiere la unión bancaria y la unión de mercado de capitales. El Eurogrupo necesita un impulso renovado. En sexto lugar, los elevados costes energéticos, resultado de la dependencia del exterior para aprovisionarnos de combustibles, lastran gravemente la industria, especialmente en países como Alemania. En este ámbito es necesario seguir impulsando el desarrollo de las energías renovables, más baratas y más sostenibles. Lo anterior contribuye, en séptimo lugar, a la desindustrialización que afecta a sectores claves, entre ellos el automovilístico alemán. 8. La brecha tecnológica es alarmante. Europa importa el 80% de sus tecnologías digitales y la fragmentación de sus mercados impide escalar industrias innovadoras. El noveno reto es fomentar la autonomía en defensa ante las tensiones geopolíticas y dependencia de Estados Unidos. Finalmente, urge una reforma de la gobernanza europea. La regla de la unanimidad obstaculiza la toma de decisiones y limita la capacidad de avance del bloque. En síntesis, la Unión Europea necesita inversiones masivas,
reformas profundas y una unidad política sin precedentes para asegurar su relevancia en el siglo XXI. Pero si algo nos demuestra la historia es que Europa se crece ante las dificultades. El artículo sobre América Latina que firma María José Chaguaceda es altamente recomendable porque da luz sobre lo que está pasando en un continente que lleva reinventándose varias décadas. Esta región, a pesar de su enorme potencial, lleva más de 40 años atrapada en una trayectoria de bajo crecimiento. Se habla de una nueva década perdida para referirse a los 10 últimos años, en los que el crecimiento promedio no ha superado el 0,9% anual. Es el peor ciclo económico desde la posguerra. América Latina arrastra un modelo económico centrado en actividades poco diversificadas y de bajo valor añadido, altos grados de informalidad, junto a una fragilidad fiscal y laboral, gasto público ineficiente y unas instituciones debilitadas. Sin embargo, hay un dato diferencial que llama la atención. La región aglutina el 8% de la población mundial y el 30% de los homicidios del planeta. El motor de la violencia es el narcotráfico. Las organizaciones criminales operan como multinacionales dispersas tras haber sido descabezados los cárteles de antaño. Las profundas desigualdades, la exclusión social y la fragmentación del territorio actúan de combustible, abaratando las vidas de jóvenes reclutables y sin futuro. El fácil acceso a las armas de fuego en manos de organizaciones criminales crea zonas enteras sin rastro del Estado, donde la ilegalidad es la única ley y el crimen la única oportunidad. El impacto económico es devastador. El coste directo se estima en el 3,44% del PIB regional, en gasto público y privado, en seguridad, pérdidas económicas por homicidios y demás. Y los costes indirectos son aún mayores, en caída de productividad, freno a la inversión e impacto de turismo. Reducir los homicidios, digámoslo así, podría aumentar el PIB anual en 0,5 puntos anuales. Es el caldo de cultivo perfecto para que cuaje la narrativa del hombre fuerte, capaz de doblegar el crimen organizado, y aunque sea a costa del Estado de Derecho y las garantías democráticas. Este relato no es nuevo, lo hemos visto en Rusia desde hace 20 años. La narrativa se esparce rápido. El Salvador, por ejemplo, exporta, por un lado, miembros de las maras y, por otro, un método que se percibe eficaz, que es la mano dura. Frente a eso, estrategias como la mexicana, abrazos, no balazos, son mucho más caras de implementar y su éxito, dada la enorme rentabilidad del narcotráfico, mucho más cuestionable. Latinoamérica es, pues, una oportunidad envuelta en un riesgo. Panorama se asoma también a lo que está pasando en África, con un artículo en el que Lidia Kandal analiza la evolución política y económica del continente africano en la última década, tomando como punto de partida el optimismo que predominaba en 2014. En ese momento, África experimentaba un notable crecimiento económico, mejoras en salud, educación, infraestructura, creciente estabilidad política. Sin embargo, 10 años después, el panorama ha cambiado. Aunque en algunos aspectos los avances han sido sostenidos, el continente ha sufrido retrocesos debido tanto a factores externos, como el colapso de los precios de las materias primas, la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, como internos. Conflictos armados, deficiente gestión política y falta de transformación estructural. Al mismo tiempo, llaman la atención la inversión china en el sector de infraestructuras del continente y su receptividad al relato anticolonialista ruso, que recuerda a las peores épocas de la Guerra Fría. A pesar del panorama sombrío, África sigue siendo clave para el futuro global debido a su potencial demográfico. O sea, recordemos que en el año 2050 1 de cada 4 habitantes de la Tierra será africano. Y, además, su riqueza en recursos naturales. Y, por último, dedicamos un artículo a un ámbito que está experimentando enormes cambios y es uno de los principales vectores para el crecimiento económico, que es la energía. El artículo que firma Pablo Arjona es verdaderamente excelente y por eso le hemos dedicado hoy una ponencia especial.
La última década ha visto una revolución energética sin precedentes. Tecnologías como la solar y los vehículos eléctricos, incipientes hace 10 años, son hoy pilares de una transición energética acelerada. La innovación en energía renovable la ha impulsado una competitividad económica superior a los combustibles fósiles. Representa ya 1/3 de la producción eléctrica mundial. El avance en la descarbonización está desplazando el consumo del petróleo. Se prevé que el pico de la demanda llegue entre 2028 y mediados de 2030. Sin embargo, esto conlleva una transición extractiva. Por un lado, la esperada caída de los precios de los hidrocarburos acarreará dificultades para los países productores cuyos yacimientos tienen costes de extracción muy altos. Por otro lado, aumentará la demanda de metales críticos, cobalto, cobre, litio, etcétera, que podrían generar cuellos de botella y riesgos geopolíticos por la alta concentración geográfica de las reservas de estos minerales y, sobre todo, de la capacidad de refino altamente concentrada en China. En resumen, la nueva arquitectura de la energía no solo mitiga el cambio climático, sino que reestructura la economía mundial y reorienta las prioridades geopolíticas, creando nuevos ganadores y perdedores. Termino ya. Estamos ante un mundo completamente distinto, con un nuevo paradigma y nuevas reglas del juego, pero este mundo no es del todo impredecible. Se puede salir a competir y a ganar. Para España, la buena noticia es que tras muchos años de desapalancamiento y reajustes, nuestras empresas son ya más competitivas, resilientes y con gran capacidad de adaptación. Es la oportunidad de abrir nuevos mercados. Lo que estamos viendo es que las empresas son cada vez más conscientes del riesgo y de la necesidad de asegurar su negocio. Esta es la misión de CESCE. Y para acompañarnos en esa tarea, el Departamento de Riesgo País de CESCE se está constituyendo en un think tank en toda regla, con el factor diferencial de que su análisis, disponible para las empresas como servicio público, alimenta el apetito al riesgo de la empresa. CESCE pone la póliza donde pone el análisis. Este es nuestro factor diferencial. Muchas gracias a todos por venir y a los que se han conectado por streaming. Espero que disfrutéis de la jornada y de nuestra publicación. Muchas gracias.